Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Esta noche, como todos los colombianos, lamentamos la pérdida del maestro Fernando Botero, que partió hace una semana a los 91 años de edad. Ya les contaremos sobre este homenaje que tiene previsto el Congreso de la República. Y quiero darle la bienvenida a la nueva presentadora de Noticias Cámara de Representantes, mi colega Carmen Serna. Carmen, bienvenida. Hola Edwin, muchísimas gracias. Feliz de hacer parte del equipo de Noticias Cámara de Representantes y tener la oportunidad todas las semanas de contarle a los colombianos la información de lo que sucede aquí en el Legislativo. Hoy hablaremos del homenaje que el Congreso tiene previsto a la memoria de un grande, Fernando Botero. Así es, Carmen, un gran tributo como se lo merece el más grande artista colombiano de nuestra historia. Y ahora en temas legislativos les cuento que avanzaron por un lado el proyecto de presupuesto para el próximo año y la reforma a la salud, entre otros temas. Vamos de una vez entonces con nuestros titulares. El Congreso rinde tributo al maestro Fernando Botero, el artista más importante del país en el mundo. Avanza el proyecto de presupuesto para el próximo año. Congresistas piden más recursos para defensa y seguridad. Más de 700 proposiciones modificatorias deberá analizar la subcomisión de la reforma a la salud. Ajustes al mecanismo de revocatoria al mandato. Proponen legisladores ante la baja efectividad de la figura. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. A partir de este viernes 22 y hasta el próximo lunes 25 de septiembre, los colombianos podrán venir hasta acá, hasta el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde estará el cuerpo del maestro Fernando Botero en cámara ardiente. Vamos con nuestro compañero John Contreras, que está en el Museo Botero, muy cerca de acá del Congreso. Para este homenaje al maestro Botero nos trasladamos a unos pasos del Congreso de la República a la manzana cultural del Banco de la República, específicamente acá en el Museo Botero. Estamos a la entrada donde a mi espalda vemos la mano del maestro que recibe a los visitantes al museo. Y un dato curioso, pues antes de la muerte del maestro, la visita de las personas que venían acá al museo en un fin de semana, un día de un fin de semana era de 1.200 a 1.500 personas. Después de la muerte, este fin de semana, ¿qué pasó? Este aforo pasó de 2.500 a 2.800 personas diarias en este fin de semana. Precisamente hablamos con algunos de los visitantes. Me parece espectacular volver como a recorrer todo lo que sabemos del maestro, porque hay muchas cosas que olvidamos. Siempre nos ha llevado mucho la atención Botero. En México es muy reconocido y nos llama mucho la atención y siempre quisimos venir a ver sus obras. Y pues es un gusto enorme estar aquí. Y coincide con su muerte y no sé, creo que nos llama. Esta es otra de las salas del museo donde se exponen obras del maestro en lápiz o en acuarela. Fueron 123 obras de su colección personal y 86 de obras internacionales de su colección que donó el maestro en el año 2000 a este museo. Lo propio hizo para el Museo de Antioquia, 189 obras donó. Voceras de estos museos nos contaron la importancia de estas donaciones que hizo el maestro para la cultura colombiana. Esa parte humana del maestro Botero se ve en la generosidad con la que nos donó este legado a todas las colombianas y los colombianos a través de las colecciones del Museo Botero, del Museo Nacional, del Museo de Antioquia, por ejemplo. La obra del maestro Fernando Botero es importantísima para nuestro país, para el arte universal inclusive, porque representa una voz única, un estilo propio que él defendió durante toda su vida. Más de 16 esculturas donó el maestro Botero a este museo aquí en el centro, en la Candelaria, en la capital del país, que no solo las hizo en bronce, sino que también las hacía en mármol. Hablamos con algunos representantes a la Cámara que destacaron la obra del maestro Botero. Igual la invitación del presidente de la Cámara al homenaje en el Congreso de la República. Por su importante trabajo, por la pasión de sus obras. Estaremos rindiendo homenaje póstumo desde este Salón Elíptico, desde la Casa de la Democracia. Estará su cuerpo en cámara ardiente desde mañana, viernes 22, hasta el lunes 25 de septiembre. El maestro Botero deja un gran legado para todos los colombianos, pero sobre todo una enseñanza a la niñez, que a través del arte se puede salir adelante. Un hijo de Antioquia que supo resaltar desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, la cultura de nuestro país y por supuesto a través de sus obras de arte.
un gran legado que nos deja el maestro Botero para los colombianos y para el mundo entero. Este viernes su cuerpo estará a partir de las 11 de la mañana en el Congreso de la República hasta la 1 en un homenaje póstumo en cabeza del presidente del Senado y de la Cámara de Representantes. A las 2 de la tarde se abrirán las puertas al público en general hasta las 4 de la tarde. Lo mismo el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, igual el domingo. Recordarle a todo el público que el acceso estará con todas las medidas de seguridad para que ustedes puedan hacer parte de este homenaje que el Congreso de la República le hace al maestro Botero. Al igual que muchos colombianos, estaremos acompañando al maestro Botero. De otro lado, las comisiones económicas dieron luz verde en primer debate al presupuesto general de la Nación para 2024 por un poco más de 502 billones de pesos. Para algunos representantes, los recursos están bien distribuidos, pero para otros no, y piden que en el debate de la plenaria se hagan algunos cambios. Veamos. Luego de varios debates, las comisiones económicas le dieron el espaldarazo al proyecto del presupuesto general de la Nación para 2024, presentado por el Gobierno Nacional con algunos ajustes. Un monto total de 502.6 billones de pesos, con los ajustes que se hicieron en la discusión de ponentes, en 1.6 billones que cambiaron de gastos de funcionamiento hacia gastos de inversión. Por lo tanto, llegamos a un monto final de inversión de 99 billones de pesos, el más alto que hasta ahora se tiene en la historia. La distribución de recursos establecida en el texto, aseguran los representantes a la Cámara, ayudará a que se cumpla con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 99 billones de pesos en inversión, 62% en los 6 sectores más prioritarios de inversión social. Por primera vez, educación tiene 70.4 billones de asignación, salud 61 billones, son los 2 sectores priorizados en inversión. Y aunque fue aprobado con una buena votación, algunos representantes creen que se deben hacer ajustes al texto que se debatirá en las plenarias. Nunca va a haber satisfacción, porque cada quien quiere más y más y más para sus territorios. Pero con el forcejeo de las proposiciones que se seguirán debatiendo, creo que se podrán hacer ajustes. El presupuesto del Ministerio de Ciencia sufre un recorte del 25% para sus necesidades, y esto es supremamente contradictorio con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, que le asigna 5 misiones estratégicas a este ministerio, dentro de las cuales está, por ejemplo, la transición energética y la reindustrialización. Así que pues esto es absolutamente incoherente. El tema de las tarifas en el Caribe colombiano. Nosotros le hemos dicho al gobierno que necesitamos más de 8 billones de pesos para aliviar el tema tarifario de la energía. Lo que sigue ahora es que el texto del presupuesto se discutirá en las plenarias de Cámara y Senado para su aprobación total, la cual se debe dar en el mes de octubre. Precisamente una de las carteras que más recursos requiere para el próximo año es el sector defensa, y por obvias razones hay un repunte de las acciones violentas en varias regiones del país. Con cifras en mano fue sustentada esta petición en la Comisión Segunda de la Cámara. Si bien es cierto, para el 2024 el sector defensa y policía tendrá un incremento del 12.90%, pasando de 46.78 billones en 2023 a 52.83 billones para el 2024, los recursos no son suficientes, y así lo expresaron los representantes de la Comisión Segunda. Sé que el Ministerio de Defensa está haciendo todo lo posible para llegar a todas las regiones, las fuerzas militares, la policía, pero necesitamos más inversión, porque los colombianos estamos en este momento en una inseguridad. Vamos ahorita a elecciones en todos los territorios, en las regiones. Hoy escuchábamos que muchos candidatos no se pudieron inscribir por el tema de la inseguridad. Para los representantes, el repunte de las cifras de violencia, tanto urbana como rural, obliga a apropiar mayores recursos para esta cartera. La Fiscalía, lo mismo que el Ministerio del Interior, nos digan claramente cómo se va a armonizar y se va a articular esta política de seguridad, para que dejen de decir que es que tenemos sensación. No, lo que tenemos es una realidad de violencia que, como en mi departamento de la Huila, se ha incrementado sustantivamente y que no me deja mentir. Entonces eso no es con 300 hombres nuevos o 500 hombres que van a llegar. También los representantes le piden al gobierno considerar un reajuste presupuestal para la vigencia 2024. Que necesitamos al menos 1 billón de pesos en una primera fase para
10.000 hombres. Eso me parece que hay que hacerle relevancia, así que si bien es un ministerio con muchísimos recursos, también es muy importante que logremos ir en ese camino de seguridad para la vida. En unión con los compañeros de la Comisión Segunda hemos presentado una proposición para que el Ministerio de Hacienda adicione, aparte de los 117.000 millones de pesos que se tenían para sanidad y salud, 250.000 millones de pesos adicionales para las clínicas y la buena prestación de los servicios de salud de la fuerza pública. También la comisión solicitó un reajuste para la cartera de comercio, industria y turismo con el propósito de financiar los programas y proyectos focalizados para la reactivación del turismo y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Lo que realmente genera desarrollo en un país es la entrada de divisas, y las divisas pues claramente están cayendo abruptamente ya a un nivel casi del 30%. A escasos 90 días de finalizar el actual periodo de alcaldes y gobernadores, tan solo 3 de más de 150 intentos de revocatoria del mandato prosperaron. La complejidad de la figura los hace prácticamente inaplicables, por eso la Cámara trabaja en una modificación de este mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué piensan en el Congreso sobre esta iniciativa? El informe es de Heuder Gutiérrez. De 143 iniciativas, tan solo 3 fueron efectivas. En Cúcuta, Susa y Aguachica, 3 gobernadores fueron destituidos y 10 iniciativas fueron archivadas porque no fueron presentadas en las fechas estipuladas. Asimismo, 33 grupos de ciudadanos se arrepintieron de seguir adelante, pues manifestaron sentirse incómodos por las dificultades que encontraron, como por ejemplo en Bogotá, con 3 grupos que impulsaban la salida de Claudia López y nunca lo lograron. Esta iniciativa busca fortalecer este mecanismo de participación. Es un mecanismo que tienen los ciudadanos, mecanismo democrático por supuesto, pero no ha funcionado en la práctica. De lo hace se ha instituido esta figura, no recuerdo que haya un solo alcalde o gobernador que se le haya revocado su mandato. Sin embargo, otros congresistas sostienen que en el primer año de un gobernante no hay garantías para saber si su administración es buena o es mala. Creemos que en un año de ejecutoria no es el tiempo suficiente para que una administración entre a ejecutar cada uno de sus programas que presentó en el plan de gobierno, más aún cuando todos estos proyectos tienen que ir anexos a programas de gestión con los gobiernos departamentales y gobiernos nacionales. Vamos a seguir estudiando esta propuesta, por supuesto buscamos mejorarla y no solamente que sea efectiva, sino que le dé garantía al elector, pero también a quien fue elegido. Porque una persona que acaba de ser elegida por voto popular y tiene que gobernar con los recursos y con los planes de desarrollo del gobierno inmediatamente anterior, el primer año no le debe ser evaluable. Yo creo que hay que dar más tiempo y sobre todo que este tipo de proyectos lo que hacen es más blanda la democracia en nuestro país. Las estadísticas, sin embargo, son claras. Fueron muchas las iniciativas de revocatorias, pero muy pocas las que llegaron a las urnas. Según la MOE, el mecanismo está lleno de falencias. Y paso a paso avanza también la reforma a la salud. Un grupo de representantes de todos los partidos tiene ahora la difícil misión de analizar más de 700 proposiciones para luego presentar un texto definitivo. Veamos qué sigue en el trámite de este proyecto. Llegar a consensos es el objetivo ahora. Para algunos representantes hay algunos temas de la reforma que serían inmodificables. En que se transparente el manejo de los recursos de la salud. Ese es el tema, y que esté cobijado, que esté amparado con un sistema único de información. Mantener innegociable los centros de atención primaria, el fortalecimiento de esta salud preventiva y que la salud llegue a cualquier lugar del territorio nacional. Otros partidos, entre ellos la oposición, insistieron en sus preocupaciones, como la estatización del sistema y la financiación de la reforma. Nos preocupa el tema de aseguramiento, nos preocupa que en la reforma a la salud se quiera acabar toda la inversión privada también en la salud, que eso es indispensable y le garantiza una mejor salud a los colombianos. Que la financiación de lo que se está planteando tenga los recursos asegurados para que de esta forma logremos una prestación de los servicios en materia de salud sostenibles y que llegue a todos los ciudadanos. Desde otros sectores políticos resaltaron aspectos que se deben mantener pero robustecer.
Bueno, yo creo que es muy importante fortalecer lo que tiene que ver con salud mental como un componente de todo el sistema de salud comunitaria que se está queriendo impulsar con esta reforma. Además, la garantía de mejores condiciones para los trabajadores del sector salud. Creo que es importante avanzar y lograr un consenso frente a la necesidad de fortalecer los hospitales públicos de los municipios de esta categoría, la posibilidad de construir y habilitar centros de salud, puestos de salud en los corregimientos. La Comisión Accidental, que está conformada por 23 representantes de los diferentes partidos políticos, deberán presentar un informe definitivo el próximo 29 de septiembre para poder continuar con el debate de la reforma a la salud. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La Comisión de la Mujer reunió a diferentes instituciones y miembros de la sociedad civil para preguntarles por las acciones que han implementado para proteger los derechos de las mujeres y los niños que migran hacia otros países en el marco de la política integral migratoria que requiere ser modificada. Lo que queremos es garantizar el presupuesto, esa destinación, para poder echar a andar también y a construir esa política pública que necesita la población migrante viviendo en el exterior. Hay un tema grave y es que hoy se está atendiendo a colombianos y colombianas en los consulados del exterior como si fueran en los años 80. No se ha actualizado el sistema consular a una realidad migratoria que es la del 2023, que es totalmente distinta a la de las décadas pasadas, en un mundo globalizado en donde cada vez el derecho a la movilidad humana se incrementa. Fortalecer la participación ciudadana en la construcción de los proyectos legislativos por medio de las herramientas virtuales es lo que pretende un proyecto de ley radicado por la representante santanderiana Marelén Castillo. Que puedan hacer sus aportes a las reformas, a los proyectos de ley, que sean tenidos en cuenta, que sean escuchados. Pero como no se pueden escuchar, doctora Erika, ¿qué vamos a usar? La tecnología. Así que tenemos que trascender las infraestructuras físicas para brindarle la oportunidad que a través de la implementación de una plataforma virtual sean los colombianos los que construyan con nosotros esos proyectos de ley que garanticen y beneficien a todos los colombianos desde todos los sectores. La Comisión de Infancia y Adolescencia de la Cámara y el Senado realizaron una mesa de trabajo con diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde trataron temas como infancia y adolescencia sana, entornos familiares seguros y amorosos, violencias en el contexto del conflicto armado, entre otros. La situación de los derechos de la niñez es gravísima. La impunidad que sufren los niños y las niñas a diario sobre las situaciones de violencia, las cifras que tenemos sobre conflicto armado y reclutamiento, el que no puedan acceder a servicios educativos, el que sufran temas de desnutrición, malnutrición. Colombia necesita más donantes de órganos. De acuerdo a un proyecto, actualmente es necesario establecer un marco normativo en el que se incluyan como potenciales donantes de órganos a quienes mueren por parada circulatoria o también conocido como paro cardíaco. Esto va a ampliar las posibilidades de trasplante de órganos y de tejidos en Colombia. Hoy hay más de 3.600 colombianos esperando un trasplante y el año pasado solo se pudieron realizar 1.099, precisamente por la carencia de órganos y la imposibilidad de extraer los mismos. Creo que fortalecer la legislación tiene que ver con la posibilidad de salvar vidas en Colombia y de crear un ambiente jurídico que permita adelantar esta labor médica de tanta importancia en nuestro país. ¿Qué significa que un río como el río Caquetá sea sujeto de derecho? ¿Para qué sirve esta figura? ¿Cómo se aplica? En la Comisión Quinta se tramite una iniciativa en este sentido. Veamos de qué se trata. Problemáticas como la minería ilegal, erosión, la vertiente de desechos, el mal uso del recurso hídrico han desmejorado la salud del río Caquetá y por ende genera afectaciones graves en miles de pobladores. Ese fue el motivo por el cual se presentó este proyecto de ley que busca garantizar la protección de este afluente, convirtiéndolo en sujeto de derechos. Dar garantía, dar posibilidades de inversión, de protección, de conservación, que van de la mano también con las comunidades indígenas y campesinas, quienes son guardianes del río, como ha quedado en uno de
los artículos de este proyecto de ley y que también le asigna responsabilidades a la Corporación Autónoma o la Corporación Ambiental de Amazonía, Corpo Amazonía. En Colombia existen 740.000 cuencas hídricas. Sin duda hay unas con una importancia desde el punto de vista de la biodiversidad con mayor relevancia que otras, pero sin duda la protección del agua y de nuestras cuencas hídricas son fundamentales. Y creo que aquí hay una gran oportunidad y aplaudimos obviamente la iniciativa. Frente a esta propuesta, los integrantes de la comisión dieron una favorabilidad mayoritaria. Y hay debate porque desde un sector político consideran que algunas series, programas y hasta canciones en sus contenidos hacen apología al narcotráfico. Regular este tipo de producciones, además de cambiar la imagen de nuestro país internacionalmente, es el propósito de una iniciativa que cursa en la Comisión Primera. La apología al narcotráfico sería un delito. Según los autores del proyecto de ley, esto evitaría la continua reproducción de símbolos y acciones que recuerdan y aceptan conductas narcomafiosas en la sociedad. El país no puede negar realidades que vivió, pero no puede seguir viviendo de esas imágenes, de esas actividades económicas en torno a la imagen del narcotráfico. Por eso lo que estamos estableciendo en este proyecto de ley es que el Ministerio de las Telecomunicaciones establezca unos lineamientos, una política pública que evite la promoción, que evite toda actividad económica de redes sociales, de promociones, de planes turísticos, que tengan que ver con el narcotráfico o la promoción o la apología de estos. Para nosotros es muy importante no incurrir en restricciones a la libertad de expresión, pero el país no puede seguir viviendo de una promoción de narconovelas, de promociones comerciales sobre la vida del narcotraficante. Esa no puede ser la cultura en Colombia. Las series, novelas, contenidos o producciones que hicieran alusión al narcotráfico atentando contra las memorias de las víctimas serían reguladas. Sin embargo, en las calles las opiniones son divididas. Ese tema sí está muy mal, todos esos contenidos, porque no que para la gente, los niños y todos los que ven, así los jóvenes se van a mirar todo eso y eso está muy mal. Que metieran otro contenido, que fuera más invisible para la gente, no que le meten mucha cizaña a la gente, porque la gente está contaminada al traficante, a la trampa, de todo eso. Motivar a la sociedad a nuevos paradigmas de riqueza a través del conocimiento, la educación y el comercio sería otro de sus objetivos. La Comisión de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz hizo un llamado al Gobierno Nacional para cumplir con las inversiones y proyectos a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Una gran preocupación embarga a los representantes de las curules de las víctimas en torno al cumplimiento del acuerdo firmado en La Habana, en especial sobre los recursos destinados para su implementación. Lo que necesitamos saber es cuántos recursos se han gastado, cómo han sido distribuidos y en dónde están reflejados en el territorio. Cuántas familias de esas 96.000 o 99.000 familias que firmaron los acuerdos individuales y colectivos para sustituir la hoja de coca o los cultivos de coca, cuántos realmente fueron intervenidos, cuántos hoy están integralmente produciendo, cuántos entonces accedieron a la tierra y cuántos están reparados en sus territorios con infraestructura. Para el representante Jaime Rincón, la gestión del gobierno no ha sido suficiente en relación con lo acordado para las víctimas. Hoy el gobierno del cambio está presentando unas iniciativas, unas líneas de acción, pero no unos cumplimientos reales a estas medidas. No está llegando a los territorios a avanzar en realmente mitigar estas necesidades que tienen nuestras víctimas, que hoy le estamos haciendo un llamado realmente a todo el marco institucional a que le cumplan a las víctimas del país. Delegados del Gobierno Nacional manifiestan que la situación de orden público que vive el país dificulta la presencia del Estado en los territorios para el avance de los proyectos. Pues es necesario además que esta voluntad de paz de los actores armados que hoy siguen haciendo presencia en los territorios se refleje también en la posibilidad de permitir y de facilitar la llegada de la institucionalidad agraria a estas regiones en donde se requiere que esa inversión pueda verse materializada a través de proyectos productivos, de la extensión y el fomento agropecuario. Preocupada por la necesidad de ampliar y modernizar el aeropuerto de San Andrés y Providencia, la Comisión Segunda solicitó al Ministerio de Transporte entregar un informe de las inversiones para mejorar el transporte aéreo en la isla.
Siendo la única vía de acceso al archipiélago, la representante por el departamento insular solicitó la adecuación inmediata de la infraestructura del aeropuerto, Gustavo Rojas Pinilla. El próximo año vamos a tener una iniciativa privada y el gobierno nacional le está apostando a eso. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? El aeropuerto tiene que estar en unas condiciones para que la próxima temporada nosotros podamos atender a nuestros visitantes y también a los residentes que necesitamos utilizar el servicio de transporte aéreo. También fueron presentadas las deficiencias en los aeropuertos de los departamentos de la Colombia Profunda, como Bichada y Guainía. El aeropuerto Germán Olano en Puerto Carreño, que presenta la obra que quedó liquidada, suspendida desde hace más de 6 meses, quedó abandonada y no está al servicio de la comunidad. Es un elefante blanco que hoy en día está al total abandono, a la intemperie, en donde más de 30.000 millones de pesos quedaron ahí y no están al servicio de la comunidad. Y el trayecto por vía fluvial al municipio de Iniria, el más cercano, se gasta 15 hasta 20 días. Imagínese un paciente, imagínese o cualquier necesidad ahí en esa ruta. Entonces, es buscar un mecanismo cómo podemos habilitar esos pistas a San Felipe, a Campo Alegre. Por su parte, el Ministerio de Transporte se comprometió con las adecuaciones ya programadas en el presupuesto y al mismo tiempo estableció una hoja de ruta para los departamentos afectados. Generó recursos para invertir en red vial terciaria a través del programa de Caminos Comunitarios para la Paz, para intervenir en muelles, 105 muelles, 600.000 millones de pesos que se quieren invertir en el país y para invertir en servicios aéreos esenciales. Tenemos identificadas 14 pistas, aeródromos, que no son competencia del gobierno nacional, que no son competencia del Aerocivil, donde estaremos haciendo inversiones porque sabemos que son territorios donde el modo aéreo se convierte casi en la única opción. El ministerio también se comprometió a gestionar con Invías la intervención de las vías afectadas por la erosión costera en San Andrés. Llegamos al final de esta emisión de Noticias Cámara de Representantes, reiterándoles la invitación a darle el último adiós al maestro Fernando Botero, que como les contamos al inicio estará aquí en Cámara Ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Así es, Edwin, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que continúen bien informados con todo lo que ocurre en el Congreso de la República. Los dejamos con esta semblanza del más grande artista colombiano de todos los tiempos. Los esperamos la próxima semana con más información. Hasta entonces. Uno lleva por dentro lo que quiere decir. Lo tengo y sé mi camino. Una frase del pintor, escultor y dibujante figurativo Fernando Botero y que refleja una vida consecuente. Nació en Medellín el 19 de abril de 1932, el segundo de 3 hijos. Sus padres fueron Flora Angulo, una humilde costurera, y David Botero. Perdió a su padre cuando era muy pequeño y su tío Joaquín tuvo un papel muy importante en su vida. Y a muy temprana edad su tío Joaquín decidió que el camino de papá era ser torero. Este acercamiento a la faena taurina le produjo fascinación por la fiesta brava. Cuando él empieza a hacer las ilustraciones de la página cultural del periódico El Colombiano. Ahí empieza él. Persiguiendo sus sueños, se va a Europa en 1952 a estudiar y a partir de ahí su vida pasó de las montañas de Antioquia y la ajetreada Bogotá a estudios y galerías en Nueva York, cuando apenas se abría paso entre la crítica y después ya más consolidado a estar en constante movimiento entre México, Italia, París y su taller en Mónaco. Hacia 1956 empieza a revelar su estilo. Y ese momento me llegó en México un día que yo estaba haciendo una mandolina, que en el momento de poner el hueco que tenía la mandolina la hice muy pequeño el hueco y la mandolina, que ya tenía un trazo exterior muy generoso, tomó unas proporciones monumentales. Y bueno, yo reconocí en ese momento que había pasado algo en mi trabajo. Desde ese momento hasta la actualidad, Botero convirtió esas formas voluminosas en su lenguaje personal, único, reconocido en cualquier rincón del mundo, y a través del cual expresó su perspectiva de la vida, el amor, la guerra, política, entre otros temas de su interés. Fue un hombre sencillo y generoso. A mí me da más placer dar que recibir. Sus donaciones al país fueron permanentes. A través del Banco de la República y del Museo de Antioquia entregó cientos de sus obras, incluidas las 23 piezas monumentales que hoy en día son referente de la Plaza de Botero en Medellín. Su más reciente donación fue la escultura Paloma de la Paz, cuando se adelantaban las negociaciones con las FARC.
En el 2012, el Congreso de Colombia condecoró al maestro Fernando Botero por la celebración de sus 80 años de vida con la Orden de la Democracia, una de las mayores distinciones que entrega la corporación. En sus últimos años, el pintor regresó a sus orígenes, las acuarelas, porque ya no podía pintar los cuadros de gran formato. Dejó una bella colección que seguramente el mundo entero estará ansioso por conocer. Quiero morirme pintando, con el pincel en la mano, como dicen que murió Picasso.